Hola jóvenes, espero que estén bien. Ahora a continuación vamos a hablar sobre los huesos parietales. Los huesos parietales son huesos pares. Ellos están ubicados a cada lado de la línea media y ayuda a formar parte principalmente del techo o bóveda craneal, en parte también de las paredes laterales. Se encuentran detrás del frontal, encima de los temporales y por delante del occipital. Los parietales tienen forma cuadrilátera, presentan 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara lateral o cara exocranial es una cara convexa. Esta es la que es palpable a través de la piel y en ella vamos a encontrar 2 crestas, 2 líneas. Se llaman líneas semicirculares o líneas curvas temporales superior e inferior de los parietales. En la línea curva temporal superior de los parietales, esta es continuación de la cresta frontal externa. Y ahí se inserta la aponeurosis o envoltura del músculo temporal. La línea curva temporal inferior de los parietales, inmediatamente entonces por debajo de la anterior, que les he mencionado, esta entonces presta inserción al músculo temporal propiamente dicho. Otros elementos que podemos describir de la cara exocranial es una eminencia, se llama eminencias parietales, producidas por la impresión de los lóbulos parietales del cerebro, y medialmente unos agujeros que se llaman agujeros parietales. Estos agujeros son inconstantes. Cuando están presentes, permiten el paso de una vena comunicante o vena emisaria del sistema venoso endocranial con el sistema venoso exocranial. Entonces, para que vean lo que les acabo de mencionar, la línea curva temporal superior inserta la aponeurosis del músculo temporal, y ya si la quitamos, esa lámina grisácea que está ahí, en la línea curva temporal inferior, entonces se inserta propiamente el músculo temporal. La cara endocranial entonces es cóncava y le vamos a describir de medial a lateral las siguientes estructuras. En la línea media, un surco, es un surco vascular, se llama surco del seno longitudinal superior. Si se recuerdan, se mencionó también en el hueso frontal. El mismo vaso sanguíneo, la misma vena que inicia recorriendo el frontal, también recorre el parietal en la línea media. Entonces, surco del seno longitudinal en la línea media. A los lados, esas líneas que están aquí señalando, esos pequeños orificios, a los lados del surco del seno longitudinal superior son unas fosas, unas pequeñas fosas que son producto de la impresión que deja unas granulaciones que tienen la segunda capa de las meninges. Estamos hablando del aracnoides. Entonces hay unas granulaciones, pequeños capilares que se imprimen sobre el cráneo en su cara endocranial. Y esas fosas se llaman fosas de Pacchioni. Siguiendo entonces en la descripción de la cara endocranial, vemos también unos surcos vasculares. Estos surcos parten de uno principal que está en el ángulo antero-inferior del hueso y se va distribuyendo a manera de una rama. Algunos autores le dicen rama de higuera, pero el surco en sí está producido por una estructura vascular que es la arteria meningia media. La arteria meningia media penetra al endocráneo y se distribuye a nivel de lo que es la cara endocranial de los parietales, dejando esas impresiones. Esto es para que vean las relaciones que le acabo de mencionar. Esto, recuerden, el seno longitudinal superior es una vena grande, ¿verdad? Se la mencioné, vuelvo y repito, en el frontal. Aquí se ve esto que está color azulado. Esto es un corte a nivel de lo que es la sustancia del hueso parietal, donde podemos ver la capa externa o capa de hueso compacto, hueso esponjoso y hueso compacto interno.
lo que se llama diploe, y podemos ver las granulaciones aracnoides, cómo se impregnan en la sustancia del hueso. Y esto es otro corte del seno longitudinal superior. Aquí podemos ver la ramificación de la arteria meningia media, como dejan las impresiones que les he mencionado. Los parietales entonces tienen 4 bordes. Tiene un borde anterior, por medio del cual se articula con el hueso frontal, formando la sutura coronal. Tiene un borde superior, a través del cual se articula con el parietal contralateral. Eso es la sutura sagital. La sutura sagital, en definición, es una sutura dentada, es decir, sus bordes son aserrados, pero en su extremo más posterior se hace más lisa, se hace más plana. Ese punto se llama ovelio. El ovelio es la zona donde la sutura sagital pasa de ser dentada a ser plana y está en el tercio posterior de la misma. Siguiendo entonces con el borde posterior de los parietales, se articula entonces con el occipital formando la sutura lambdoidea. Y el borde inferior de los parietales se articula con los huesos temporales formando la sutura escamosa. Hay unos 4 puntos que se forman en los 4 ángulos del hueso. En el ángulo anterosuperior, donde se corta la sutura sagital con la coronal, o borde superior con el anterior, se forma el punto brecma. El borde posterosuperior, donde se corta la sutura sagital con la lambdoidea, o borde superior y posterior, hay un punto que se llama lambda. En el ángulo anteroinferior, donde se entrecruza el borde inferior del hueso con el borde anterior, hay un punto que se llama terion. El terion reúne 4 huesos: el frontal, los parietales, temporal y esfenoides. Es un punto terion. Esto sería lo que se le llama la sien. Y a nivel de lo que es el ángulo posterior-inferior, donde se reúne el borde posterior del hueso con el borde inferior, hay otro punto que se llama asterion. El asterion reúne 3 huesos, que son el occipital, parietal y temporal. Recordando entonces la osificación membranosa, se puede ver cómo en la vida, o sea, en los primeros años de vida, estos huesos no están totalmente fusionados, sino que hay una membrana interpuesta, que es lo que se llama fontanela. Esto es sencillamente para que vean, es un ejemplo, la relación que hay cuando en el cráneo sangra, en traumatismos o en hemorragias, sangra la arteria meningia media. Es un tipo de lesión que puede ocurrir en el cráneo. Es un sangrado epidural. Y para que la relacionen con la arteria que está en su cara endocranial. Esto es todo por ahora, jóvenes. Hasta la próxima.